Hoy un nuevo día comienza y en Bajo su Gracia te invitamos a reflexionar en nuestra matutina tomada del libro Las 95 tesis de la justificación por la fe de Morris Bender. Tesis número 3. La justicia. El único modo de encontrar la justicia consiste en acudir a Jesús, basado en Romanos, capítulo 4, versículo 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Había una vez un hombre que quería ser panadero. Siempre le había gustado el pan recién hecho y pensaba que también hallaría satisfacción en prepararlo para los demás. Recorrió todo el pueblo en busca del lugar más adecuado para instalar el nuevo negocio. Consiguió una propiedad de esquina, empleó al contratista del pueblo y pronto su panadería estuvo lista para ser abierta al público, luciendo al fondo sus brillantes instalaciones de acero inoxidable y equipos nuevos, además de las relucientes vitrinas para exponer los productos a los ojos del público. Pero al panadero no le fue bien, trabajó muchísimo, anunció su panadería por todos los medios que pudo imaginar, trató de tener éxito. Sin embargo, fue incapaz de producir las clases de pan que él mismo había disfrutado anteriormente. Cuando los clientes llegaban para ver el edificio nuevo, rara vez compraban alguno de sus productos y nunca más regresaban. Finalmente, después de varios años de lucha, tuvo que admitir que había fracasado. Estaba a punto de declararse en bancarrota. Había puesto en práctica todo lo que sabía para que su panadería tuviera éxito, pero nada había resultado. Justamente cuando había decidido abandonar completamente la empresa, escuchó acerca de algo que revolucionó su negocio totalmente. Se enteró de que para hacer pan necesitaba harina. La idea le pareció buena y la harina hizo toda la diferencia. ¿Verdad que ya descubrimos que se trata de una parábola? Se nos hace difícil creer que alguien pudiera pasar por alto la verdad sencilla, pero básica, de que se necesita harina para hacer pan. Si alguna vez esperamos tener éxito en cualquier clase de negocio, necesitamos comprender ciertos requerimientos básicos. No se puede hacer funcionar un banco sin dinero. No se puede tener un ferrocarril únicamente con vagones planos. Es imposible producir lana si no se tienen ovejas. ¿Pero qué podemos decir acerca de la vida cristiana? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por alto durante años los principios fundamentales? Hemos andado en busca de la justicia, pero no hemos sabido cómo obtenerla. Solo hemos logrado descubrir cuán frustrante resulta tratar de ser cristiano sin comprender cómo lograrlo. Los reporteros emplean ciertas preguntas claves para establecer los puntos sobresalientes de cualquier suceso. Estas preguntas también se pueden transferir al área de la vida cristiana. La primera es que a veces nos resulta más fácil hablar de qué de la vida cristiana. Algunos de nosotros crecimos con ese qué hacer y qué no hacer para ser cristiano y para ser salvo. Nos alimentaron con un régimen bastante pesado de eso. Fue el motivo de repetidas discusiones durante las clases de Biblia en la escuela secundaria y durante las semanas de oración cuando se preguntaba ¿qué hay de malo con esto y qué hay de malo con aquello? ¿Es malo hablar acerca del qué? No, la Biblia contiene mucha información acerca del qué, pero el qué nunca se puede constituir en la base del cristianismo. Luego sigue la pregunta, ¿por qué? Esta es la respuesta sofisticada e intelectual. Es la que usa para analizar y disertar y discutir. Es la mejor pregunta para ocupar el tiempo del estudio de la lección en la escuela sabática. ¿Por qué? Puede ser una pregunta importante. Dios dice, vengan y aclaremos las cosas y razonemos juntos. Isaías capítulo 1 versículo 18. No es malo razonar. Nosotros nacemos a la imagen de Dios con la habilidad de pensar y reflexionar, pero el por qué no es suficiente. Otra pregunta que ha ocupado mucho de nuestro tiempo durante las historias de la iglesia es ¿cuándo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Por eso tenemos las paredes llenas de diagramas para explicar el cuándo. Tal vez muchos se interesen en el cuándo porque esperan embarcarse en el último tren, pero otros se preocupan porque temen que el cuándo los alcance antes de aprender cómo hacer el qué. Si usted tuvo que crecer en medio del qué, del por qué y del cuándo, la siguiente pregunta lógica tiene que ser el cómo.
Se trata de una pregunta práctica y puede ayudarla a formular una teoría acerca de la justificación por la fe. Si usted no comprende el cómo, el resto solo servirá para frustrarlo. Pero ni siquiera un conocimiento del cómo es suficiente, porque la justificación por la fe es más que una teoría, se trata de una experiencia. Y la pregunta ¿cómo? Resulta de lo más emocionante cuando uno comprende que la respuesta al cómo es ¿quién? Jesús es el fundamento del cristianismo. Es verdad que la Biblia habla acerca de buscar la justicia. Sofonías capítulo 2, versículo 3 lo dice claramente: buscad justicia. Y algunos de nosotros hemos pensado que para encontrar a Jesús debemos buscar la justicia, pero no hemos descubierto el cómo. Puesto que justicia es igual a Jesús, la forma de buscar la justicia consiste en buscar a Jesús. La justicia de Dios está personificada en Cristo. Al recibirlo, recibimos su justicia. El discurso maestro de Jesucristo, página 20. En Bajo Su Gracia creemos que siempre estés interactuando con nosotros. Es por eso que te invitamos a ingresar al siguiente link para resolver las preguntas del día. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este contenido.